Aquí estamos en San Ángelo, Texas. Estamos haciendo un delivery. Nos están descargando llantas. Así que vamos a esperar que descarguen y pues por lo pronto vamos a predicar la palabra de Dios. Así que estén pendientes que muy pronto regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla su amigo y hermano Daniel García. Estamos aquí en la ciudad, como les digo, en la ciudad de San Ángelo, Texas. Estamos aquí en el American Tire. Estamos haciendo un delivery. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana tan preciosa aquí en el estado de Texas y especialmente en esta ciudad. Estamos, como ustedes saben, en el mes de diciembre. Hoy ya es día 13 de diciembre. Así que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Yo todavía estoy un poco mal de la garganta. Pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios, compartiéndola. Especialmente aquí en este ministerio que el Señor me ha puesto para compartir su santo mensaje. Hoy vamos a hablar, después de haberles dado a cada uno de ustedes la bienvenida, vamos a hablar acerca de la Trinidad, de la Deidad en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar: nuestro Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por la vida, por la salud, porque nos das vida en este día. Señor, gracias porque dormimos bien. Estamos aquí con vida, con salud, aunque ando un poco mal de la garganta, Señor, pero pronto con tu ayuda estaré bien. Señor, que tú bendigas a cada uno de los que son parte de este canal, que siguen este canal, que ven los videos, que escuchan los mensajes, que Señor, que cada uno sea bendecido por ti, sus familias, sus vidas, sus trabajos, su salud. Y que Señor, sigamos siempre adelante para prepararnos para cuando tú vengas en la nube de los cielos. Gracias. Que tú seas nuestro maestro en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Ok. La deidad o la Trinidad en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová dicen que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Veamos en esta hora si está aquí en la Biblia o no está. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 28, para leer el versículo 19. Dice estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Trinidad, la Deidad, sí se encuentra en la Biblia. Recuerda esto, la palabra Trinidad no se encuentra. Por eso sí, la doctrina o el mensaje o la enseñanza. La palabra Trinidad no aparece. Tengámoslo presente. Pero los miembros de ella sí, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la encontramos desde el mismo comienzo de la creación. Vamos al primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo 1 para leer versículo 2. Génesis 1 y verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí vemos al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo lo acabamos de encontrar en el principio de la Biblia, de la creación, aquí en el capítulo 1, hablándonos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al versículo 26.
Dice en el verso 26. Entonces dijo Dios, o sea, Dios el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya está hablando en plural, ya está diciendo hagamos. Le está diciendo a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Aquí hablando Dios el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, así como uno de nosotros, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, sea Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está hablando en plural. Dice, hagamos. Le dice a Dios, o sea, al Hijo y también al Espíritu Santo. Hagamos. Así como nosotros tres, hagámoslo nosotros tres. Hay muchos pasajes donde Dios habla en plural. Aquí mismo en Génesis, vamos al capítulo 3. Para leer el versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, aquí está Jehová el Señor, y he aquí el hombre es como uno de nosotros, como Dios el Hijo, y como Dios el Espíritu Santo, y como Dios el Padre. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, el ser humano, es como uno de nosotros. Aquí está la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad en el Antiguo Testamento. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahora, capítulo 11, para leer el versículo 7. Génesis capítulo 11, verso 7. Ahora pues, descendamos. Nuevamente, hace rato leímos que dijo hagamos. Ahora sí, descendamos. O sea, descendamos, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ahora pues descendamos y confundamos entre los tres. Vamos a confundir. Aquí vemos la Trinidad, vemos la deidad. ¿Por qué dicen los testigos de Jehová que no se encuentra en la palabra de Dios? Aquí lo estamos encontrando en la palabra de Dios. Dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La deidad, la Trinidad, sí se encuentra en la palabra de Dios. Isaías capítulo 6 y verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí vemos la Trinidad, vemos la deidad, hablando en plural. Dice, nosotros, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por Dios el Hijo? ¿Quién irá por Dios el Espíritu Santo? ¿Quién irá por Dios el Padre? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Dice, entonces respondí yo. He aquí, envíame a mí. Respondió, o sea, el Hijo. Aquí vemos, o sea, cómo están juntos. Y también en la palabra de Dios enseña donde ellos aparecen por separado. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 30. Libro de Proverbios, capítulo 30. Ok, Proverbios capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 4. Ok, dice el verso 4. ¿Quién subió? Pregunta, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre
y el nombre de su Hijo, si sabes. Aquí, hablando la palabra de Dios, vemos cómo aparecen por separado. Aquí no vemos juntos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí los vemos que aparecen en separado. ¿Quién fundó los cielos? ¿Quién fundó la tierra? El Señor Jesucristo. Todo lo que existe fue fundado por Él y para Él. El mismo Señor Jesucristo como creador de los cielos y la tierra. ¿Quién ató las aguas en un puño? El mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo, porque todo fue creado y fundado por Él. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Dios el Padre también fundando los cielos y la tierra. Dios el Hijo fundando los cielos y la tierra. Su nombre es el Señor Jesucristo. Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. El Señor no ha hablado en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Para entender esto, vamos a leer el versículo 12, para saber de quién está hablando aquí. Óyeme, dice el versículo 12 de Isaías 48. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. ¿A quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Aquí vemos realmente, ¿de quién está hablando? De Dios, el Señor, que es el primero, el postrero. Dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Qué lindo y qué precioso es la palabra de Dios. Te invito a ir a Apocalipsis capítulo 1. El libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17. Apocalipsis 1 y verso 17. De lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cayó el apóstol Juan como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Así que en el versículo 12 y versículo 16 está hablando del Hijo. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Vemos al Señor Jesucristo que puso su diestra sobre Juan, el revelador de la isla de Patmos, el que escribió el libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Hijo, es el primero y el último. El mismo que estaba hablando allí en Isaías, que es el primero y el último. Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece Jehová el Señor, se refiere al Padre, Dios Padre. Pero también, aunque a Cristo también se le llama Jehová y Dios el Señor, hay que ser muy cautelosos cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento para darnos cuenta si está hablando de Dios el Padre o en esa ocasión está hablando de Dios el Hijo. Porque a Jesús también se le llama el Cristo y también se le llama Jehová Dios el Señor. Nos habla de la Trinidad.
nos habla de la deidad. Pero ¿por qué razón los testigos de Jehová dicen que no se encuentra la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Que hasta odian la palabra Trinidad. Dicen que es pagana, diabólica. Pero nosotros vemos que sí se encuentra la doctrina, sí se encuentra la enseñanza. Ahora vemos al Padre hablando. Vamos a ir a Isaías capítulo 42. Libro de Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. En el Nuevo Testamento, ¿de quién se está hablando esto? Del Señor Jesucristo. Así que aquí en Isaías 42 se está hablando del Señor Jesucristo también. Leamos el versículo 2. Dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, el Espíritu Santo descendió cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, según el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Estas palabras se dijeron al Señor Jesucristo cuando estaba siendo bautizado, especialmente por el Espíritu Santo. Dice: he puesto sobre él mi espíritu. El Espíritu Santo fue puesto sobre el Señor Jesucristo, ahí en el Jordán, cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice: él traerá justicia a las naciones. No gritará. Versículo 2 de Isaías 42. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Y por qué hoy muchos dicen de algunas denominaciones que ellos están llenos del Espíritu Santo y se ponen a gritar, a brincar, a desmayarse, a caerse en el piso, cuando esto no sucedió en la persona del Señor Jesucristo? Y hoy hacen tanto escándalo, tanto ruido, que dicen que están llenos del Espíritu Santo. Bailan, brincan, hacen escándalo, cosas que no deben de hacer, porque dice que cuando la persona es llena del Espíritu Santo, como fue el Señor Jesucristo, no hizo lo que hacen en muchas denominaciones, en muchas iglesias. Dice: no gritará, y hoy gritan, y dicen que están llenos del Espíritu Santo. No tienen el Espíritu de Jehová, tienen el Espíritu que no es de Dios, que es del enemigo de Dios. Porque el Espíritu Santo no hace eso. Dice: no gritará, ni alzará su voz. Hasta gritan. Dice: ni la hará oír en las calles. El que tiene el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que se derramó sobre el Señor Jesucristo, no grita, ni hace ruido, ni hace tanta palabrería, que hablan en lenguas, cosas que no se pueden entender, que no es bendecida la iglesia, que no es bendecido el oyente. Ahora vemos Cristo hablando. Isaías capítulo 61. Vamos a ir al libro del profeta Isaías aquí mismo, pero ahora vamos al capítulo 61. Aquí vemos al Señor Jesucristo hablando. Isaías 61, del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y será
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Espíritu de Jehová fue derramado sobre el Señor Jesucristo. Esas palabras que están escritas aquí en el profeta Isaías, aquí en el capítulo 61, del 1 al 3, se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en esa ocasión, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y él leyó el capítulo 61, del versículo 1 al 3. Él leyó estas palabras. Dijo, esta palabra se ha cumplido hoy en mí, se ha cumplido entre nosotros. Vamos a ahora ir al capítulo 63 para leer versículos 9 y 10, donde nosotros estamos hablando en esta ocasión de la Trinidad y la Deidad en el Antiguo Testamento. Así que leamos el versículo 9 y 10 que dice en capítulo 63 de Isaías. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Hicieron enojar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una máquina, sino que siente, se enoja, se molesta, especialmente cuando el pueblo de Dios, el cristiano, es rebelde al mensaje de Dios. Mas ellos fueron, dice, rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, el Espíritu de Dios peleó contra ellos, pelea contra el Hijo de Dios que es rebelde. Aquí hemos visto lo que la palabra de Dios enseña en el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad o de la Deidad. Hemos visto a Dios el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Los hemos visto separados. Así que la palabra de Dios sí enseña, especialmente en el Antiguo Testamento, sobre la Trinidad. Sí se encuentra la Trinidad. Así que Dios bendiga su santa palabra. Que este mensaje sea una bendición para ti y tu familia. Que el Espíritu de Dios que inspiró la palabra de Dios, la Biblia, te bendiga. Que seas lleno de Él, tú, tu familia. Y que si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, que en este momento lo hagas. Que tomes la decisión antes que sea demasiado tarde. Porque recuerda que el Espíritu de Dios, cuando uno es rebelde a su llamado, se enoja, se molesta y puede que se retire de tu vida, porque el Espíritu Santo muy pronto se retirará de esta tierra. Así que mientras nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios todavía puede ser encontrado, toma la decisión de creer en su palabra, de creer en Dios, de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que tengamos fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, que Dios te bendiga. Muy pronto nos vemos con otro mensaje. Adiós.